¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando alguien desobedece un mandato directo de Dios? Algunos errores parecen pequeños, pero a los ojos del Señor, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia, y las consecuencias pueden ser aterradoras. La Biblia cuenta la impactante historia de un profeta que recibió una clara misión de Dios, pero cometió un error fatal, un error que le costó su vida. Fue devorado vivo, no por accidente, no por casualidad, sino por el juicio divino. ¿Y qué es aún más escalofriante? La profecía que habló se cumplió 300 años después, demostrando que la palabra de Dios nunca falla, incluso cuando sus mensajeros lo hacen. Esta es una historia de engaño, obediencia y justicia divina. Es una advertencia para cada creyente hoy. Podrías pensar, nunca me enamoraría de esa trampa, pero la verdad es que muchos cristianos están cometiendo el mismo error sin siquiera darse cuenta. A veces, el mayor peligro para nuestra fe no es la rebelión abierta, está escuchando las voces equivocadas. El joven profeta en esta historia no se inclinó ante un rey, no aceptó sobornos, no cayó en la idolatría, pero aún perecía. ¿Por qué? Porque ignoró una simple instrucción de Dios. ¿Podría pasarlo lo mismo? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves tu vida espiritual para siempre. Esto es más que una historia bíblica, es una llamada de atención. Y antes de sumergirnos, quiero saber, ¿alguna vez has sido engañado por alguien que afirmó hablar por Dios? Deja un comentario a continuación y hablemos de ello. Y si crees que la palabra de Dios nunca falla, presione eso como un botón y suscríbete al canal para que nunca pierdas las poderosas enseñanzas como esta. Ahora, vamos a sumergirnos en esta increíble historia. A lo largo de la historia, Dios ha elegido a las personas para llevar a cabo su voluntad divina, y el joven profeta de Betel no fue la excepción. Su vocación llegó con 3 instrucciones específicas y no negociables. Primero, debía entregar un mensaje de juicio contra el altar de Betel, condenando las prácticas idólatras introducidas por el rey Jeroboam. En segundo lugar, se le prohibió comer o beber en esa tierra, una clara orden de permanecer espiritualmente apartada e intacta por la corrupción. Finalmente, iba a regresar a casa por un camino diferente, lo que significa que no tenía apego al territorio del pecado. Estos comandos pueden haber parecido simples, pero tenían un significado espiritual profundo. La obediencia a Dios nunca es parcial, es completa o es rebelión. Como declara la Biblia, obedecer es mejor que el sacrificio. 1 Samuel 15:22. La misión del joven profeta no era solo sobre palabras. Se trataba de demostrar la sumisión absoluta a la autoridad de Dios. El momento en que tuvo lugar este evento fue uno de la oscuridad espiritual. En 931 a.C., Israel se había alejado de Dios bajo el liderazgo del rey Jeroboam. Temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar al Señor, estableció un sistema religioso alternativo, colocando terneros dorados en Betel y Dan. Esto era más que una estrategia política. Era un acto de desafío abierto contra los mandamientos de Dios. La idolatría había afectado a Israel antes, y cada vez que llevaba al sufrimiento y el juicio. Pero Dios, en su misericordia, siempre envió advertencias antes de entregar castigos. El joven profeta fue una de esas advertencias. No fue enviado a negociar o persuadir, su papel era proclamar la verdad, independientemente de cómo se recibiera. Este es un recordatorio de que los mensajeros de Dios no están llamados a ser populares, sino para ser fieles. El peso de esta misión fue inmenso. El profeta no solo enfrentaba a un rey, sino que se enfrentaba a un sistema de engaño entero que había llevado a toda una nación por mal camino. Imagine la presión, el peligro, la gran audacia requerida para entrar en un sitio sagrado donde se estaba llevando a cabo la adoración falsa y declarar audazmente que Dios mismo lo destruiría. Estaba confrontando no solo la autoridad humana, sino también fortalezas demoníacas que habían echado raíces en la tierra. Muchos habrían dudado.
muchos habrían tratado de suavizar el mensaje. Pero el joven profeta sabía que cuando Dios habla, sus palabras no deben ser editadas o ajustadas para la aprobación humana. Su obediencia tenía que ser inquebrantable porque su misión era una extensión directa de la voluntad divina. Pero la obediencia siempre se prueba. El profeta no solo tuvo que entregar el mensaje, sino que también resistir cualquier forma de compromiso. Cuando Dios establece límites, están allí por una razón. La orden de no comer o beber en esa tierra era una salvaguardia espiritual, una forma de mantenerlo separado de la contaminación de ese lugar. Tenía que mantener su pureza, tanto física como espiritualmente. No se trataba de la comida o la bebida, se trataba de disciplina, autocontrol y permanecer completamente alineado con la orden de Dios. Muchas veces, las mayores pruebas de fe no vienen en el momento de la confrontación, sino en los momentos que siguen, cuando la tentación de relajarse y bajar la guardia es más fuerte. El primer desafío del profeta no fue la confrontación en sí, sino lo que sucedería después. El joven profeta estaba entrando en el fuego, parado solo en obediencia a un Dios que no tolera el compromiso. Su viaje acababa de comenzar, pero las semillas de su futura prueba ya estaban plantadas. ¿Seguiría siendo fiel hasta el final? ¿Mantendría todas las instrucciones dadas por Dios? ¿O dejaría caer su guardia después de pasar su primera prueba? Una cosa estaba clara. Esto no era solo un mensaje. Se trataba de probar su devoción a través de la acción. Su destino estaba colgado en el equilibrio, y pronto, las consecuencias de sus elecciones serían reveladas. El momento de la confrontación había llegado. El rey Jeroboam se paró ante su altar en Betel, supervisando un ritual pagano que desafió las leyes mismas de Dios. El aire estaba lleno del aroma de los sacrificios ardientes, y la multitud se reunió en adoración, sin darse cuenta de que el juicio divino estaba a punto de interrumpir su ceremonia. De repente, el joven profeta dio un paso adelante. Su voz atravesó la atmósfera con autoridad. «Este altar será derribado». Sus palabras tenían peso, no por su propio poder, sino porque se hablaba en nombre del Todopoderoso. Y como para probar la certeza de su profecía, el altar se abrió ante sus ojos, y las cenizas se derramaron en el suelo. Esto no fue una mera coincidencia. Era una señal sobrenatural, una advertencia de Dios que no podía ser ignorada. Furia encendida en los ojos del rey Jeroboam. Nadie se había atrevido a desafiar su autoridad, mucho menos frente a su pueblo. Enfurado, estiró su mano y ordenó a sus guardias: «Avíselo». Pero antes de que los soldados pudieran moverse, sucedió algo aterrador. Su propio brazo se congeló en su lugar, paralizado en el aire. La mano que estaba destinada a castigar al mensajero de Dios se había convertido en un signo de juicio divino. El pánico se extendió entre la multitud cuando el rey, una vez fue impotente antes de la palabra del Señor. Este momento fue una lección en sí misma. Sin poder humano, sin autoridad terrenal, puede enfrentarse a la voluntad de Dios. El Señor frustra los planes de las naciones, frustra los propósitos de los pueblos. Salmo 33:10. La desesperación superó al rey. Su arrogancia se derritió en miedo y su comando cambió en un instante. En lugar de exigir la captura del profeta, ahora pidió su ayuda. «Ora a tu Dios por mí». Es notable lo rápido que el orgullo se convierte en humildad cuando se enfrenta al poder de Dios. El joven profeta, a pesar de tener todas las razones para dejar que Jeroboam sufriera, eligió la misericordia sobre la venganza. Rezó e inmediatamente, la mano del rey fue restaurada. Este acto de compasión reflejó el corazón mismo de Dios. No disfruta de la destrucción, pero desea arrepentimiento. Incluso en el juicio, deja espacio para la redención. ¿Con qué frecuencia nosotros también experimentamos la misericordia de Dios, incluso cuando merecemos su ira? Agradecido y aliviado, Jeroboam buscó recompensar al profeta. «Ven conmigo y come en mi mesa. Te daré un regalo», ofreció, intentando convertir esto en un momento de reconciliación política. Pero el profeta se mantuvo firme. «Incluso si me dieras la mitad de tu reino, no comería ni bebería en este lugar».
declaró, manteniéndose firme a la orden de Dios. Esta fue su primera prueba, y la pasó con una obediencia inquebrantable. La tentación de la comodidad, el prestigio y el favor de un rey era poderoso, pero su lealtad era a un rey mucho mayor. ¿Con qué frecuencia enfrentamos momentos en los que el compromiso parece conveniente? Sin embargo, True Faith no vacila en aras de la ganancia personal. Con su misión cumplida, el profeta se alejó del palacio, negándose a ser influido por recompensas materiales. Su trabajo se realizó, pero su viaje no había terminado. Se había mantenido firme ante un rey, resistió la tentación y caminó en obediencia a la palabra de Dios. Pero la obediencia no se prueba solo en momentos públicos de victoria. A veces, el verdadero desafío viene después, en los momentos tranquilos, en los que el enemigo susurra duda y engaño. Cuando salió de Bethel, no tenía idea de que una prueba mucho mayor lo esperaba, no de un rey poderoso, sino de alguien que afirmó hablar por Dios. Después de mantenerse firme ante un rey, el joven profeta podría haber pensado que su mayor desafío estaba detrás de él. Había librado audazmente el juicio de Dios, resistió la tentación de la riqueza y el favor, y seguía siendo fiel a la orden que había recibido. Pero la obediencia no se trata solo de grandes momentos de fe pública, sino que también se trata de las opciones tranquilas e invisibles que tomamos cuando nadie está mirando. Mientras viajaba a casa, otra figura entró en su camino, un viejo profeta de Betel. A diferencia de Jeroboam, este hombre no era un rey, ni ordenó un ejército. No era un enemigo obvio. En cambio, quedó bajo la apariencia de familiaridad y autoridad espiritual. Y a veces, los mayores peligros para nuestra fe no provienen de la oposición abierta, sino de aquellos que parecen estar de nuestro lado. El viejo profeta se le acercó con una invitación. «Ven a mi casa y come conmigo», dijo. Al principio, el joven profeta se mantuvo firme, tal como lo había hecho antes de Jeroboam. «Dios me ha ordenado que no coma ni beba aquí», respondió. Pero el viejo profeta no se disuadió tan fácilmente. En lugar de usar la fuerza o las amenazas, usó algo mucho más engañoso. Reclamó una revelación divina. «Un ángel del Señor me habló», insistió, «diciéndome que te trajera a mi casa y te alimente». Esta fue una contradicción directa con la palabra Dios había dado personalmente al joven profeta. Pero el engaño funcionó. Tal vez el joven profeta asumió que, como hombre mayor, este profeta tenía mayor sabiduría. Tal vez creía que Dios había cambiado sus instrucciones. De cualquier manera, ignoró su convicción inicial y siguió al viejo profeta de regreso a su casa. Este momento fue un punto de inflexión. El joven profeta se había resistido a la tentación de un rey, pero cayó en la trampa de alguien que afirmó servir al mismo Dios. Es un recordatorio aleccionador de que no todas las voces que hablan en nombre del Señor son verdaderamente de Él. Para tales personas, son apóstoles falsos, trabajadores engañosos, disfrazados de apóstoles de Cristo. 2 Corintios 11:13. El enemigo a menudo disfraza sus mentiras en el lenguaje espiritual, usando medias verdades para llevar a los creyentes por mal camino. ¿Cuántas veces hemos visto esto en nuestras propias vidas? ¿Con qué frecuencia confiamos en las voces equivocadas simplemente porque parecían religiosas? El error del joven profeta no fue solo creer una mentira, sino que no estaba a prueba del mensaje contra lo que Dios ya le había dicho. Mientras se sentaban en la mesa, la atmósfera cambió repentinamente. Dios ahora usaba el mismo hombre que había engañado al joven profeta para entregar un mensaje de juicio. «Debido a que has desobedecido la orden del Señor, tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados», declaró el viejo profeta. El peso de estas palabras debe haber golpeado como un martillo. Había confiado en una mentira y ahora enfrentaría las consecuencias. Pero, ¿por qué Dios usó a la persona que lo engañó para anunciar su juicio? Quizás para demostrar que su autoridad es absoluta. Incluso aquellos que engañan a otros todavía están bajo su soberanía. Quizás para recordarnos que una vez que Dios ha hablado, su palabra no cambia.
Lo que él ordena en un momento no se vuelve negociable en el siguiente. La comida había terminado. La profecía había sido hablada. Y ahora, el joven profeta tuvo que enfrentar su destino. Montó a su burro y se fue. Ya no es el audaz mensajero que había enfrentado a un rey, sino a un hombre que había comprometido la palabra de Dios. Había aprendido una lección dolorosa. La obediencia no se trata solo de rechazar el pecado cuando parece obvio. También se trata de mantenerse firme cuando el engaño viene vestido con ropa espiritual. Y a veces, el costo de escuchar la voz equivocada es mucho mayor de lo que jamás imaginamos. El joven profeta apenas había dejado la casa del antiguo profeta cuando su destino estaba sellado. Se había alejado de la orden de Dios, no por rebelión, sino por confianza fuera de lugar. Sin embargo, en asuntos de obediencia, la ignorancia no excusa la desobediencia. Mientras viajaba por el camino, sin darse cuenta del juicio que lo esperaba, apareció un león de repente. Este no fue un ataque ordinario. No fue hambre o posibilidad lo que llevó a esta bestia a atacar. Era justicia divina. El león se abalanzó, y en un momento rápido y preciso, el joven profeta estaba muerto. Su misión había comenzado con el poder de Dios, y ahora, su vida había terminado bajo su juicio. El mismo Dios que lo había empoderado para decir verdad, antes de que un rey también hubiera ejecutado su palabra sin dudarlo. Porque el Señor disciplina el que ama, y Él castiga a todos los que acepta como su hijo. Hebreos 12:6. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. El león no devoró el cuerpo del profeta, no destrozó sus restos, ni atacó al burro que estaba a su lado. En cambio, el león simplemente permaneció allí, de pie como un testigo silencioso de la naturaleza sobrenatural de este evento. Este no fue un accidente. Este no fue un acto aleatorio de la naturaleza. Este era un signo inconfundible de juicio divino. En la Biblia, Dios a menudo usaba leones como instrumentos de su justicia. Envió un león para matar a un hombre desobediente en 1 Reyes 20:36. Cerró la boca de los leones para proteger a Daniel en Daniel 6:22. Cada vez, el mensaje era claro. Dios tiene un control absoluto sobre toda la creación, incluso el más feroz de las criaturas. Los viajeros que pasan por el camino deben haber estado asombrados a la vista. Un hombre muerto, un león y un burro, todo juntos, inmóvil. Normalmente, un león continuaría atacando o huyendo, pero esto fue diferente. Era como si el león mismo hubiera sido ordenado que entregara un mensaje. La muerte del profeta no fue un mero castigo, fue una advertencia pública. La obediencia a Dios no es opcional, e incluso la desviación más pequeña de su palabra tiene consecuencias. ¿Con qué frecuencia tratamos a la ligera las órdenes de Dios, suponiendo que los pequeños compromisos no importen? Sin embargo, la historia del joven profeta demuestra lo contrario. Un solo momento de desobediencia le costó su vida. Mientras tanto, de vuelta en Betel, se extiende rápidamente. Cuando el viejo profeta escuchó lo que había sucedido, inmediatamente supo. Este era el juicio del Señor. La culpa debe haberlo abrumado mientras cargaba su burro y salía para encontrar el cuerpo. Él había sido el que engañó al joven profeta, y ahora estaba presenciando el trágico resultado de su propia mentira. Pero lo que es aún más sorprendente es lo que hizo a continuación. Tomó el cuerpo, lo trajo de vuelta a Bethel y lo enterró en su propia tumba. «Ay, mi hermano», se lamentó, llorando al mismo hombre que había llevado a su caída. Esto fue más que un entierro, fue un reconocimiento de la verdad. A pesar del error del joven profeta, sus palabras habían sido de Dios, y su misión no había sido en vano. Este evento dejó una marca inolvidable en aquellos que lo escucharon. El joven profeta había sido un recipiente de la verdad divina, pero incluso los elegidos por Dios no están exentos de su disciplina. Su vida había terminado abruptamente, pero su profecía lo sobreviviría. Su trágica muerte fue un testimonio duradero de una verdad eterna. La palabra de Dios siempre se cumplirá, ya sea a misericordia o en el juicio.
Y para aquellos que dicen seguirlo, la obediencia no es solo una sugerencia, es una cuestión de vida y muerte. Pasó el tiempo, los reyes se levantaron y cayeron, y las generaciones iban y venían, pero la palabra de Dios permaneció sin cambios. La profecía hablada por el joven profeta en Betel no fue olvidada. Aunque su vida había terminado en tragedia, su mensaje vivía, esperando su tiempo designado. Casi 3 siglos después, durante el reinado del rey Josías, finalmente tuvo lugar el cumplimiento de sus palabras. Josaya era diferente a los reyes antes que él. Era un reformador, un hombre que buscaba restaurar la devoción de Israel a Dios. Mientras ascendía al trono, su corazón ardía con el deseo de limpiar la tierra de la idolatría. ¿Y dónde comenzó? En Betel, el mismo lugar donde el joven profeta había proclamado juicio. La campaña de Josaya contra la idolatría fue implacable. Ordenó la destrucción de los lugares altos, destrozó los altares paganos y erradicó cada remanente de adoración falsa. Cuando llegó a Betel, encontró el altar que una vez había sido declarado maldecido por el joven profeta. Sin dudarlo, lo derribó y profanó sus restos, cumpliendo cada palabra que se habían hablado siglos antes. El Señor ha hablado y se hará. Ezequiel 24:14. Esto no fue una coincidencia. Era precisión divina. Cada profecía de Dios está vinculada a su momento perfecto, y ningún poder en la tierra puede retrasar su cumplimiento. El joven profeta pudo haber muerto antes de ver que sus palabras se convierten, pero su mensaje se había preservado en los registros del cielo. Mientras Josías continuó su destrucción de las reliquias idólatras de Betel, se encontró con una tumba misteriosa. Sus hombres lo identificaron como el sitio de entierro del joven profeta, cuyas palabras ya habían sucedido. Lo que Josaya hizo a continuación fue notable. Ordenó que la tumba permanezca intacta. Mientras las tumbas de los falsos sacerdotes e idólatras fueron profanados, esta tumba se dejó intacta, un testimonio del poder duradero de la palabra de Dios. El cuerpo del joven profeta puede haber sido enterrado en desgracia, pero al final, su mensaje fue honrado. Su fracaso no borró su obediencia, y su error no anuló la verdad que había hablado. Incluso en la muerte, se paró como testigo de las inquebrantables promesas de Dios. Este cumplimiento sirve como un poderoso recordatorio de que la palabra de Dios no está obligada por el tiempo. La vida humana es fugaz, pero sus decretos son eternos. Lo que Él habla vendrá a pasar, ya sea que vivamos para verlo o no. ¿Con qué frecuencia dudamos de sus promesas porque no suceden de inmediato? Sin embargo, la profecía de Betel nos enseña paciencia. Los planes de Dios se desarrollan de acuerdo con su horario divino, no el nuestro. La misión del joven profeta parecía acortar, pero en realidad, su obediencia había jugado un papel en la configuración del futuro. Del mismo modo, cuando caminamos con fe, debemos confiar en que Dios está trabajando más allá de lo que podemos ver. La lección es clara: cada palabra pronunciada por el Señor se cumplirá. Su juicio vendrá a la hora designada, y sus promesas se mantendrán sin falta. El joven profeta era una prueba de que incluso cuando el hombre tropieza, Dios sigue siendo fiel a su plan. Su profecía se había hecho eco de las generaciones, y al final, se mantuvo como una advertencia y un testamento. Nadie engaña a Dios, nadie altera su voluntad, y nadie, ni siquiera el más grande de los reyes, puede enfrentarse a lo que ha declarado. La historia del joven profeta es más que un evento antiguo. Es una llamada de atención para cada creyente hoy. Su viaje estuvo marcado tanto por la obediencia como por el fracaso, mostrándonos que caminar con Dios requiere un compromiso inquebrantable. Su caída no fue rebelión, sino un pequeño compromiso que condujo a consecuencias devastadoras. ¿Con qué frecuencia creemos que la obediencia parcial es suficiente? La realidad es que incluso la desviación más pequeña de las instrucciones de Dios puede conducir a la destrucción. Quien guarde toda la ley y, sin embargo, tropieza en un solo punto, es culpable de romperla todo. Santiago 2:10. Esta historia nos enseña que cuando Dios habla,
Sus palabras no están abiertas a la negociación. True Faith no elige qué mandato seguir, se rinde por completo. Uno de los mayores peligros en nuestro paseo espiritual es la obediencia parcial. El joven profeta obedeció al principio, resistiendo la tentación de la riqueza e influencia cuando el rey le ofreció regalos. Pero más tarde, bajó la guardia y escuchó una mentira. Así es exactamente como opera el enemigo. No siempre nos ataca de frente. En cambio, espera hasta que nos sentimos seguros, cómodos y espiritualmente fuertes. Entonces él susurra duda, engaño o distracción. La lección aquí es clara. Los pequeños compromisos conducen a grandes consecuencias. Mantenerse fiel a las instrucciones de Dios significa mantenerse firme, incluso cuando la tentación de relajarse parece inofensiva. Cuando Dios da una orden, es para nuestra protección e ignorándola, sin importar cuán insignificante parece, puede abrir la puerta al desastre. Otra lección crucial es la necesidad de discernimiento espiritual. El joven profeta se resistió al rey, pero fue engañado por un compañero profeta. Esto debería recordarnos que no todas las voces que dicen hablar por Dios son realmente de Él. Hay muchos que torcen las Escrituras, manipulan la fe y llevan a las personas por mal camino en nombre de la religión. Prueba los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. Hoy vivimos en un mundo lleno de mensajes conflictivos. Los pronosticadores, personas influyentes e incluso amigos cercanos pueden darnos un consejo que parece piadoso, pero contradice lo que Dios ya nos ha dicho. Es por eso que siempre debemos medir todo contra las Escrituras. Si algo contradice la palabra de Dios, sin importar quién lo diga, no es de Él. Esta historia también nos recuerda que la palabra de Dios no cambia. Muchos caen en la trampa de pensar que las órdenes de Dios son flexibles o que sus instrucciones evolucionan con el tiempo. El joven profeta creyó la mentira del viejo porque sonaba como una nueva revelación. Pero Dios no cambia de opinión sobre lo que claramente ha hablado. La hierba se marchita, las flores se desvanecen, pero la palabra de nuestro Dios perdura para siempre. Isaías 40:8. Si Dios ya nos ha dado una dirección, no necesitamos una segunda opinión. Muchos creyentes hoy caen porque buscan confirmación de lo que ya se ha establecido en las Escrituras, con la esperanza de encontrar una excusa para hacer las cosas a su manera. Pero la verdad de Dios sigue siendo firme, y lo que Él ha ordenado nunca se deshará de las palabras humanas. Finalmente, esta historia nos enseña sobre la justicia y la fidelidad de Dios. La vida del joven profeta terminó en tragedia, pero su mensaje aún se cumplió. Este es un poderoso recordatorio de que nuestras fallas no cancelan las promesas de Dios. Incluso cuando cometemos errores, su plan continúa. Pero también nos advierte que nadie está exento de responsabilidad. El viejo profeta que engañó al joven vivió lo suficiente como para ver que su profecía se hizo realidad, presenciando de primera mano que Dios no se burla. Gálatas 6:7. La justicia de Dios es perfecta, siempre cumplirá su palabra, ya sea a través de la misericordia o el juicio. Como creyentes, debemos elegir en qué lado de sus promesas queremos pararnos. ¿Estaremos entre los que obedecen y reciben su bendición o los que caen en sus propios compromisos? Esta historia es un recordatorio escalofriante de que la obediencia a Dios no es opcional. El joven profeta se mantuvo firme ante un rey, pero cayó al engaño de alguien que afirmó estar de su lado. Su error fue pequeño, pero las consecuencias fueron eternas. Y hoy, el mismo peligro nos rodea. No todas las voces que hablan en el nombre de Dios son verdaderamente de Él. ¿Estás seguro de que estás escuchando las voces correctas? Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál fue la lección más grande que tomaste de esta historia? Deja un comentario a continuación y hablemos de ello. Y si este mensaje le habló, asegúrese de gustar este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que nunca pierda las poderosas enseñanzas bíblicas como esta. Y antes de ir, tengo otro video que abrirá los ojos aún más sobre la justicia de Dios y el poder de la obediencia. Haga clic aquí y míralo ahora. Nos vemos en el próximo video.
Esto es Marco. Dios te bendiga.